son el locus ceruleus, los núcleos del RAFE y la formación reticular protuberancial. El locus ceruleus se encarga de fabricar o de producir noradrenalina, y es muy probable que el 70% o quizás hasta el 90% de la noradrenalina circulante sea fabricada o producida por el locus ceruleus. El resto, entre el 10 al 30% de noradrenalina, lo produce o lo fabrica el sistema tegmentario lateral o el sistema lateral de la calota, que eso ya lo vimos a propósito de bulbo. Los núcleos del RAFE fabrican serotonina, y tanto la noradrenalina como las serotoninas son las dos principales monoaminas o bioaminas monoaminérgicas, así se llaman. En cambio, la formación reticular protuberancial se encarga básicamente de, a partir de dos núcleos, el núcleo oral, oralis, y el caudal o caudalis, fabricar acetilcolina. ¿Cuál es el propósito de este locus ceruleus, de la serotonina y de la formación reticular a partir del núcleo oralis y el núcleo caudalis? Cuando ustedes hablan de sueño, también se tiene que hablar de la vigilia. Y cuando una persona está vigil, o sea, está despierta, tiene que mantenerse despierto en el transcurso de las 2/3 partes del día. Pero cada 60 a 90 o máximo 110 minutos de las 2/3 partes del día, una persona entra en etapas de microsueño, que puede durar tan corto en tiempo como milésimas de segundo hasta escasos minutos, que no suelen trascender de más de 1 a 2 minutos, pero a eso se le llama en términos generales microsueño. Y cada vez que entramos en microsueño, cada 60, cada 90 o máximo 110 minutos, la formación reticular descansa, y descansa para regresar nuevamente a funcionar. Vuelve a activarse y después de 60, 90 o 110 minutos descansa, luego vuelve a activarse, descansa, luego vuelve a activarse, descansa, hasta que llega la noche y ya funciona solita, pero cuando entramos en el sueño REM. Entonces, ahorita voy a hablar sobre la vigilia. La vigilia, ustedes tienen que iniciarla y también tienen que mantenerla. Por lo tanto, la vigilia tendría en realidad dos estructuras que manejan tanto el inicio de la vigilia como el mantenimiento de la vigilia. Entonces, la vigilia tiene que iniciarse, inicio, y tiene que mantenerse, o sea, mantenimiento. ¿Quién inicia la vigilia? El núcleo hipotalámico posterolateral. ¿Sí? O en términos generales, área hipotalámica posterolateral, o específicamente el núcleo hipotalámico posterolateral. En cambio, el mantenimiento de la vigilia lo hace el locus coeruleus, fabricando noradrenalina, y los núcleos del RAFE fabricando serotonina. Así que vamos a ver el inicio a partir del núcleo hipotalámico posterolateral. En el año 1998 se descubrió que la región hipotalámica posterolateral, o sea, en el hipotálamo, secretaba o secreta algo que se llama hipocretinas.
Se les llamó hipocretinas porque provenían del hipotálamo, pero coincidentalmente con una separación de 24 a 48 horas, y hasta se hizo una película de esta cuestión. Los norteamericanos descubrieron, no me pregunten el día ni la fecha exacta, pero sé que fue en el 98, pero 24 o 48 horas después, en el mismo año, los ingleses también tuvieron el mismo descubrimiento. El propósito de la película que les digo, que no me acuerdo cómo se llama, más tarde si quieren les averiguo, fue una película que se hizo a mediados de los 90, a mediados del 2000 y pico, 2004, 2005, tratan de vender la idea de que fue probablemente los ingleses, la película norteamericana, copiaron los descubrimientos de los norteamericanos e hicieron pasar como parte de ellos el descubrimiento. Pero bueno, la historia dice que ambos, con una separación de 24 o 48 horas, primero los gringos para variar, y a los 2 días los ingleses, descubrieron a la par las hipocretinas. Los gringos le llamaron hipocretinas, pero los ingleses le llamaron orexinas. Y le llamaron orexinas porque básicamente las hipocretinas, en términos generales, producen sueño, y porque su estructura molecular y bioquímica es idéntica a las secretinas, que es parte del sistema metabólico gastrointestinal. ¿Qué son las hipocretinas? Las hipocretinas es el producto de secreción del área hipotalámica posterolateral. Se supone que cuando una persona se va a despertar, esta área del hipotálamo secreta hipocretinas. Y estas hipocretinas, cuando son secretadas por esta área hipotalámica posterolateral, tiene que llegar a diversas estructuras para activarlas. Y al activarlas, luego que inició la vigilia, mantener la vigilia. Entonces, repito, uno inicia la vigilia con la secreción de hipocretinas, activando al área hipotalámica posterolateral. Una vez que las hipocretinas salen para iniciar la vigilia, o sea, me despierto, el propósito de las hipocretinas es ser receptada en estructuras que tienen receptores para hipocretinas, con el propósito de que esas estructuras con receptores de hipocretinas mantengan la vigilia iniciada por el área hipotalámica posterolateral. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que tienen receptores de hipocretinas? El locus coeruleus, los núcleos del RAFE, la sustancia nigra, el área tegmentaria ventral. Todas estas cuestiones las vamos a ver poco a poco a medida que vayamos ascendiendo. El núcleo interpeduncular, los núcleos intralaminares rostrales del tálamo, la amígdala temporal, el núcleo tegmental lateral dorsal, el núcleo tegmental pedúnculo continuo, la región túbero mamilar, región túbero mamilar. Hola. Hola. Sí. Sí, dígame. ¿Cuánto es túbero mamilar? Ya. Oye, ¿qué es ahí? ¿Qué cosa? ¿Qué es? Debajo del núcleo del RAFE.
Interpeduncular. Ya, Núcleo interpeduncular. Sí. Hágame eso, favor. Estoy tratando de terminar una clase. ¿Me podría llamar en unos 30 minutos? Estoy tratando de terminar una clase. ¿Me podría llamar en unos 30 minutos y le digo el consultorio, la dirección, etc.? Ya. Ok, ya. Bueno, las hipocretinas mandan fibras al locus coeruleus, a los núcleos del RAFE, a la sustancia nigra, al área tegmentaria ventral, a la amígdala, al núcleo interpeduncular, a los núcleos intralaminares rostrales del tálamo, al núcleo tegmental lateral dorsal, al núcleo tegmental pedúnculo pontino y a la región túbero mamilar. Las estructuras que más receptores tienen de hipocretinas siempre van a ser el locus coeruleus y los núcleos del RAFE. Pero de las dos, la que más tiene es el locus coeruleus. ¿Sí? Ahora, el locus coeruleus secreta noradrenalina. El núcleo del RAFE o los núcleos del RAFE, serotonina. La sustancia nigra, dopamina. El área tegmentaria ventral, dopamina. La amígdala, glutamato. El núcleo tegmental lateral dorsal, acetilcolina. El núcleo tegmental pedúnculo pontino, acetilcolina. Los núcleos intralaminares rostrales del tálamo, GABA, y la región túbero-mamilar, histamina. ¿Sí? Y el El núcleo interpeduncular, GABA. Se me fue por ahí. ¿Ya están todos? Sí. Por lo tanto, todas estas cuestiones, neurotransmisores y neuromoduladores, funcionan durante el mantenimiento del sueño. Pero en particular la noradrenalina y un poquito menos la serotonina. Pero mientras estamos manteniendo la vigilia, hay acetilcolina, hay dopamina, hay histamina, hay ácido gamma-aminobutírico y nada más. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Entonces las hipocretinas iniciaron la vigilia. Y la vigilia se mantiene las 2/3 partes del día gracias al locus coeruleus y a los núcleos del RAFE. Pero resulta que ya entrando en la noche tiene que disminuir la noradrenalina y la serotonina. Y en el momento en que disminuye la noradrenalina y la serotonina, que estaban 100% altas, comienzan a decrementarse, o sea, a disminuir. Y cuando disminuyen, entran en lo que se llama sueño no REM. ¿Sí? En el momento en que la persona entra en sueño no REM, pasa por etapas. Esta es una clase como que más clínica que cualquier otra cosa, pero para hacer más interesante la parte anatómica. Y entre comillas, esta clase de sueño le interesa casi a todo el mundo. El sueño no REM, a su vez, pasa por etapas.
Estas etapas son etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. La etapa 1 es la de somnolencia, que yo le suelo decir el bobeo. Es la típica escena de la persona que va en un carro o que va en un bus. Si ustedes le dan chance a que el tipo duerma, avanza hasta la etapa 2. Y en la etapa 2 se afianza el sueño. O sea, si la persona pasa de la 1 a la 2 sin que pase absolutamente nada que lo evite en su progreso, la persona empieza a entrar en el sueño realmente. ¿Por qué se le llama sueño no REM? Porque es sueño sin movimientos oculares rápidos. Eso significa que la persona está durmiendo, está dormida, pero sus ojos están quietos, tapados por los músculos orbiculares de los párpados. O sea, la persona está dormida, pero sus globos oculares no se mueven para nada. Por lo tanto, ustedes ven a una persona en sueño no REM con las siguientes características. Hay hipotonía muscular. O sea, el cuerpo está flácido, aguado. Pero suele haber hipertonía y en otras ocasiones normotonía mandibular. Dense cuenta, hagan dormir a alguien, quédense durmiendo, comienzan a coger el brazo, se cae hasta hipotónico, pero mírenle la mandíbula, está súper tiesa. O, en el mejor de los casos, medianamente normal, pero no tan aguada, no aguada, flácida. Entonces, el paciente, una persona normal en sueño no REM está hipotónico muscularmente hablando, pero está hipertónico mandibularmente hablando, y hay atonía ocular. Miren la diferencia: hipotonía muscular, hipertonía mandibular, atonía ocular. O sea, los músculos orbitarios no se mueven para nada, los ojitos están clavados ahí en la línea media. Pero entramos a la parte REM. Y la parte REM cambia totalmente. Y de hipotonía pasa a atonía extrema. O sea, un año viejo. Totalmente flácido. Atonía muscular. Atonía mandibular. O sea, se le suelta la trompa. Es el típico babeo. Es el babeo, por eso babeamos, porque entramos en sueño básicamente REM. Alguien me va a preguntar, ¿y por qué cuando una persona está extremadamente cansada, porque se sacó la madre estudiando 2 días antes? Por una sencilla razón, porque una persona con más de un día con deprivación o privación de sueño suele traspasar rápidamente de la etapa no REM y se salta las etapas iniciales del sueño y pasa inmediatamente a la REM. ¿Sí? O sea, suele obviarlas porque el sueño es mucho más profundo. Hay atonía muscular, atonía mandibular, pero en tal caso lo contrario es hay hipertonía ocular. O sea, los músculos orbitarios están para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Por lo tanto, hay movimientos oculares rápidos. ¿Sí? Ok. A medida que vamos pasando por el sueño no REM, la etapa 1 es de somnolencia o el bobeo. Si se afianza la 1 y llegamos a la 2, el sueño se consolida, y al consolidarse el sueño, todo se anula 100%, con excepción de la audición. La audición es el único sentido que queda 50% activo y 50% inactivado. El resto, out. No pueden ni oler, ni ver, ni nada que se les ocurra. Pero en cambio, la audición está medianamente entre 50 activo y 50 inactivado. Y si pasamos a la 3 y con más ganas a la 4, entramos en sueño profundo. Sueño profundo. Y a este sueño profundo se le llama sueño sincrónico
sueño simétrico o sueño de ondas lentas. Y se llama profundo porque es el sueño que nos permite la profundidad del sueño. O sea, nos permite descansar demasiado. A la persona se le resulta mucho más difícil despertarse y también a uno se le hace mucho más difícil despertar a una persona en este tipo de sueño. Pero termina la fase 4 y pasamos inmediatamente a la REM. ¿Sí? Y a la REM ya se da de movimientos oculares rápidos, pero con atonía muscular y atonía mandibular. Pero cuando entramos a la fase REM, el patrón eléctrico cerebral se desincroniza totalmente. Por lo tanto, también se le llama sueño superficial, es fácil despertarse, sueño asincrónico, sueño de ondas rápidas, o sueño alfa. Y me falta uno. Ya. Sincrónico, simétrico de onda lenta, superficial, asincrónico de onda rápida o sueño alfa. ¿Por qué se le llama sueño alfa? Algo muy rápido. Cuando nosotros estamos despiertos, pero con los ojos cerrados, si alguien nos hace un electroencefalograma, la actividad cerebral es básicamente a predominio de unas ondas rápidas de alta intensidad y frecuencia que se llaman ondas alfa. Esas son ondas que dicen que la persona está despierta, pero con los ojos cerrados. Cuando la persona con el electroencefalograma en ese momento haciendo, ustedes le dicen abre los ojos, desaparece la actividad alfa, pero la persona sigue despierta. Así que las ondas alfa solamente se ven cuando el individuo está despierto, pero el fulano está con los ojos, perdón, no los ojos, los párpados cerrados. Pero la actividad del sueño REM, a pesar de que estamos dormidos, es idéntica en su calidad eléctrica a la actividad de vigilia. Aunque el tipo esté ruco, pero su actividad es a predominio de ondas alfa. Y da la impresión de que está despierto con los ojos cerrados cuando en realidad está dormido pero en fase REM. Por lo tanto, la fase REM es prácticamente indistinguible y no se la puede diferenciar entre la persona vigil con los ojos cerrados y el fulano que está dormido en fase REM. Son básicamente idénticas. O sea, yo les puedo dar un electro, léemelo. Nadie me puede decir que el fulano está despierto o que está en fase REM, pero sí me tendrían que decir que el fulano está con actividad alfa. O sea que o está despierto, con los ojos cerrados, o está dormido, pero en fase REM. No sé si me hice entender. Obviamente no le voy a poner nunca un electro. Sigamos con esto de fase. Ya terminamos. ¿Estamos en sueño? Ya, estamos en la vigilia. Entonces la vigilia inicia con el área hipotalámica posterolateral. La mantiene en particular con el locus coeruleus, noradrenalina, y en menos con la serotonina de los núcleos del RAF. Entramos al sueño no REM y el área anatómica que maneja el sueño no REM, que lo inicia, es el núcleo preóptico ventrolateral. ¿Sí? Le podemos poner las siglas, núcleo preóptico ventrolateral. ¿Sí? Que también es un área del hipotálamo, porque la región preóptica está en el hipotálamo. Pero para que haya sueño no REM, él se activa y lo que fabrica es GABA y galanina. ¿Sí? Y luego pasamos a ¿cuál sueño? Al sueño REM. Cuando el sueño REM
suplanta el sueño no REM, cambia la secreción de todo lo previo. ¿Sí? Entonces, en la vigilia que había 100% noradrenalina y 100% serotonina. Pero cuando pasamos de la vigilia al sueño REM, disminuye en el 0%, o sea, hasta abajo, la serotonina y la noradrenalina, pero aumenta en un 100% la acetilcolina. O sea, totalmente al revés. Y en ese momento el sueño REM se activa, y quien lo activa son el núcleo oralis y el núcleo caudalis. Estos dos núcleos fabrican acetilcolina. Y al fabricar estos dos acetilcolina en un 100%, inician el sueño REM. ¿Sí? Pero además, para que el sueño REM sea REM, necesitan movilizar los ojos. Y por lo tanto se montan en estos dos la actividad del núcleo tegmental lateral dorsal, que lo dibujé hace un rato acá, y del núcleo tegmental pedúnculo continuo. Y estos dos también fabrican acetilcolina. Entonces, repito, en el momento en que la formación reticular se activa, es porque ya se desactivó el área preóptica, que es la que hace el sueño no REM. Se desactiva la preóptica, ya no hay no REM y pasamos inmediatamente al REM. Es así, en cuestión de milésimas de segundo. ¿Sí? Entramos al REM y se activa la formación reticular, pero en particular estos dos, el oralis y el caudalis, y más el oralis, ambos fabrican acetilcolina, y la acetilcolina de estos dos afianza el sueño en su fase REM en un 100%. Cuando pasa esto, también disminuye en un 100% la noradrenalina del locus coeruleus y la serotonina de los núcleos del GAF. ¿Sí? Pero para que el REM sea REM, necesitan movimientos oculares rápidos, o sea, lo que hace el REM. Y el REM se logra gracias al núcleo tegmental lateral dorsal y al núcleo tegmental pedúnculo continuo. ¿Sí? ¿Sigo? Y terminamos con esto la clase. Sigo, ok. Esos dos fabrican también acetilcolina, pero esta acetilcolina de estos dos solamente es para moverme los ojos, pero moverme los ojos en el sueño REM. Miren que lo especifico. La acetilcolina que fabrican ellos dos solamente es para mover los ojos en el sueño REM. Por lo tanto, esa acetilcolina, que es solo de ellos, es para ese momento del día. Y eso quiere decir que estos dos fulanos están apagados hasta que se despiertan en sueño REM. O sea, ahorita, aunque se estén cagando de sueño, sus núcleos de aquí están cero apagaditos. Entran a no REM, entran al REM y comienzan los ojos. Pero ahí funcionan ellos dos. Por lo tanto, ahorita en ustedes están apagados. ¿Sí? Miren que lo repito. Y para terminar esta parte, ¿cómo llegamos a la atonía? O sea, la flacidez, el mamarracho total o el año viejo del sueño REM. El núcleo tegmental lateral dorsal, que fabrica acetilcolina, y el núcleo tegmental pedúnculo continuo, que fabrican acetilcolina, utilizan a un fascículo para descender hacia abajo, valga la redundancia. Pero este señor, que es el núcleo tegmental lateral dorsal, que fabrica ¿qué cosa? Acetilcolina, lo que hace que descienda también es algo que él, además de acetilcolina, produce, y que es glutamato. En cambio, el de acá sigue produciendo acetilcolina que desciende. Y desciende, adivinen, utilizando ¿a quién? La central de la calor. A la central de la calor. O sea, ya tienen ya creo que 7 o 6. ¿Sí? Cuando desciende,
desciende a un núcleo que se llama núcleo, eso ya lo vemos en la próxima clase, núcleo magnocelular de Magón y Rines. Este núcleo está prácticamente en poquísimos libros en la actualidad. En cambio, las del núcleo tegmental pedúnculo continuo se distribuyen a los núcleos reticulares paramedianos, que son ¿de dónde? Vulvares. ¿Sí? Y, para terminar, estos dos descienden hacia abajo, valga la redundancia. ¿Hacia dónde sería? Si estamos en el bulbo. Hacia la médula. ¿Utilizando a quién? Al fascículo. Si esto es área reticular, ¿cuál sería el fascículo? Retículo espinal vulvar, secretando glicina. Y esa glicina llega a la médula espinal, inhibe a las neuronas motoras o anteriores de todos los segmentos de la médula espinal, y eso provoca ¿qué cosa? Si las inhibe en un 100% a los músculos, provoca la atonía muscular ¿de qué sueño? ¿Del sueño? ¿Del sueño? REM. Eso es todo. ¿Ah? Sería la respuesta de televisión a ese. ¿Cuál sería la respuesta? Es que en el sonambulismo no hay atonía muscular, se mantiene la normotonía muscular. Lo que pasa es que el sonambulismo, a ver, que nos vamos a meter en cosas que no vienen en la clase. Las patologías de sueño son de tres tipos: disómnicas, parasómnicas y trastornos del ritmo circadiano. Las del ritmo circadiano no obedecen a calidad y cantidad de sueño, sino a distribución de sueño. Eso lo podemos ver cuando entremos a glándula pineal, epífisis y núcleo avenular o núcleo de la vena. En relación a las disomnias y las parasomnias, están el sonambulismo, está la somniloquia. ¿Sí saben lo que es la somniloquia? Está dormido. ¡Hola, señor puta! ¡Abajo! Los que hablan dormidos hablan pendejadas o dicen pendejadas durante el sueño. La enuresis nocturna, o sea, orinarse durante el sueño. El priapismo nocturno, los niñitos de 7 a 12 años que se levantan con el pipí paradito y ¡ay, niño malcriado! Bájaselo, patadas. No, eso es normal, es un trastorno de sueño que se hace trastorno patológico real cuando sobrepasa los 12 años. La epilepsia durante el sueño y lo que tú estás diciendo del sonambulismo. El sonambulismo lo explico de la forma más arcaica posible para que me entiendas. Cuando una persona está sonámbula, hay una secreción alterada de hipocretinas. Las hipocretinas se secretan cuando tú inicias la vigilia, o sea, al inicio del despertar, pero también se secretan en menor cantidad en la fase de sueño REM, sino que en menor cantidad. Eso hace que la vigilia eléctricamente y el REM sean parecidos en lo que a actividad de ondas alfa se refiere. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un rato? Que son muy parecidos eléctricamente hablando. Y eso también se aplica, si es que alguien me lo va a preguntar, a la narcolepsia. Son personas que pueden movilizarse, o sea, motrizmente hablando, pero están en sueño. Están dormidas, pero pueden movilizarse, porque no hay la atonía del sueño REM, pero la persona está dormida realmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sonambulismo, con las disomnias y con las parasomnias? Son trastornos de involucramiento de una fase en la otra. ¿Sí? Y ya nos vamos a meter en la clínica. O sea, o estás en sueño no REM y se te introduce una parte del REM, o estás en sueño REM y se introduce el sueño no REM. Quizás no me entiendan lo que estoy diciendo, pero normalmente hablando, uno tiene que tener no REM, REM, no REM, REM. Y eso por lo menos de 4 a 6 ciclos por noche. Si tienes menos de 4,
probablemente tengas insomnio y eso también es una patología de sueño. Ok, las patologías que me estás mencionando, somniloquia, sonambulismo, enuresis nocturna, priapismo, epilepsia nocturna, epilepsia del sueño, narcolepsia, es involucramiento o imbricación de en el REM se mete el no REM o en el no REM se mete el REM. O sea, mientras estás en una fase de sueño, se le ocurre meterse a otra. Entonces se combinan de las dos en un mismo ciclo de sueño. Quizás me entiendan lo que quiero decir. Entonces eso ocurre básicamente con el sonambulismo. La persona puede movilizarse, pero está dormido, porque ese movilizarse es gracias a que la atonía no se produce en él, pero el fulano está dormido. Lo mismo ocurre en la somniloquia. Hay una normal utilización de la musculatura fonatoria. El tipo expresa lo que está soñando, pero el tipo está loco, pero está hablando. Entonces uno dijera, está hablando, está despierto. No, está dormido, pero su musculatura fonatoria está funcionando. Y eso se llama somniloquia. Lo mismo para el priapismo, la misma vaina. La médula sacra hace que plac y todo esto. O perdón, en este caso es la parte parasimpática que produce la erección. La eyaculación en los niños durante el sueño funciona más en simpático, etcétera, etcétera. O sea, depende de la patología, tú sabes qué parte se activó durante el sueño, pero el fulano está dormido. ¿Sí? Si quiere vemos un poquito más en la siguiente clase. ¿Okay? 6 personas para mesencéfalo.